Mi nombre es Encarnación Jiménez. Tengo 83 años. Nací y viví casi toda mi vida en Huelva, una pequeña ciudad de Andalucía. Lo que voy a contar lo guardé en secreto durante más de 5 décadas. Nunca se lo conté a mis hijos, ni a mis nietos. Nunca lo escribí en un papel. Nunca lo confesé en la iglesia. Pero llega un momento en que la edad comienza a apretar los huesos, los recuerdos y la conciencia. No cuento esto para justificarme. No lo cuento para buscar perdón ni para provocar escándalo. Lo cuento porque aprendí que cuando enterramos demasiado una verdad, esta echa raíces dentro de nosotros y pudre todo por dentro. Lo que hice no fue bonito, pero fue lo que pasó. Y si alguien puede aprender algo de mi error, que lo aprenda ahora. Porque tal vez mañana ya no recuerde bien quién fui. A los 21 años dejé mi ciudad por primera vez. En aquella época, una mujer decente casi no viajaba sola. Pero yo siempre fui terca. Mi padre era ferroviario y mi madre lavaba ropa para afuera. Teníamos una vida modesta, pero digna. Era la segunda de 5 hijos, y desde los 12 años ayudaba a mi madre a cuidar de los pequeños y a doblar sábanas en el patio. Sabía coser, sabía cocinar y sabía lo que esperaban de mí. Que me casara con algún chico del barrio, tuviera 3 hijos y pasara la vida en la misma casa, con la misma vista, con el mismo olor a jabón y grasa en el aire. Pero yo quería más. Cuando surgió la oportunidad de trabajar en Cáceres, en el oeste del país, en la tienda de una prima lejana, la tomé con ambas manos. Arreglé mi ropa en un baúl viejo y partí con un valor que hoy no sé de dónde saqué. En Cáceres, la vida era distinta. Más ruidosa, más movida, también más difícil. Vivía en un cuartito detrás de la tienda y trabajaba todo el día en el mostrador, atendiendo clientes, limpiando estanterías, pesando sacos de arroz, anotando compras a crédito. Allí conocí a Teodoro. Era repartidor de harina. Siempre iba y venía con el camión de la empresa, siempre sonriendo, siempre con algún chiste preparado. No me interesó de inmediato, pero él era insistente. Cada vez que pasaba por allí, me traía un dulce, un trozo de pan fresco, una naranja mejor que las demás. Un día trajo una carta. Era de él, escrita a mano, diciendo que quería invitarme a cenar. Dudé, claro. Dije que no podía, que la dueña de la tienda no lo permitiría, pero en el fondo quería ir. Y terminé yendo. Me llevó a un restaurante sencillo, pero acogedor. Me trató con respeto y cuidado. Hablamos de la vida, de nuestros sueños, de nuestros miedos. Yo hablé poco. Él hablaba por los dos. Pero ese día, cuando volví al cuartito, me acosté con una sonrisa en la cara. Poco después, empezamos a salir. Él venía a verme siempre que podía. Llegaba en el camión, lo aparcaba al otro lado de la calle y paseábamos por la plaza, tomábamos helado, hablábamos de tener una casa en el campo. Cuando me pidió matrimonio, dije que sí. No lo pensé mucho. Me gustaba, era trabajador, me hacía reír y ya tenía 23 años. En esa época, eso era casi ser vieja para casarse. Nos casamos en un registro civil discreto, solo con la dueña de la tienda como testigo y un colega suyo del trabajo. Después de la boda, él alquiló un pequeño apartamento en el barrio de San Blas. La vida era sencilla. Él pasaba mucho tiempo en la carretera y yo empecé a trabajar como ayudante de cocina en un restaurante cerca de casa. Era un trabajo duro, pero me daba cierta independencia y ahí comenzó el error. Unos 2 años después, recibí una carta de mi hermana menor. Nuestra madre estaba enferma y me pidieron que fuera a visitarla. Teodoro estuvo de acuerdo. Dijo que debía ir, que la familia era lo primero. Fui. Volver a Huelva después de tanto tiempo fue extraño. Todo parecía más pequeño. Las calles, la casa, el olor. Mi madre estaba delgada, en cama, pero lúcida. Pasamos horas hablando. Vi a mis hermanos, volví a ver a los vecinos y reencontré a Fermín. Era mi amigo de la infancia. Habíamos jugado juntos, intercambiado notas a escondidas en la adolescencia. Siempre tuvo un cariño especial por mí, pero nunca se atrevió a más. En ese reencuentro había algo diferente. Él estaba viudo, trabajaba como carpintero y cuidaba solo de su hija pequeña, de 5 años. Me invitó a tomar un café. Fui. La charla fue buena, sencilla, familiar, y cuando nos despedimos, sentí algo raro, una ganas de quedarme un poco más. Esa noche pensé mucho. Sabía que estaba casada, que tenía una vida construida, pero cuando Fermín me escribió días después, diciendo que había sido bueno verme, que extrañaba cuando la vida era más fácil, que su hija preguntaba por mí, respondí. No debí, pero respondí. Y cuando volví a Cáceres, ya había una carta esperándome.
A partir de ahí, comencé a intercambiar correspondencia con él, sin que Teodoro lo supiera. Cartas dulces, nostálgicas, cálidas, a veces, y pronto planeé volver a Huelva. Teodoro, como siempre, lo entendió, y allá fui de nuevo, ahora no solo para ver a mi madre, sino también para ver a Fermín. Y ahí, en ese reencuentro, comenzó la segunda vida. Me dividía entre los viajes de Teodoro y las visitas a la casa de mi madre. En Huelva paseaba con Fermín, ayudaba con la niña, cocinaba en su casa. Los vecinos pensaban que éramos una pareja intentando arreglarse, y yo dejaba que lo pensaran. Cuando regresaba a Cáceres, él me abrazaba fuerte y decía que esperaría mi vuelta, y yo prometía que volvería, y volvía de verdad. En los años siguientes, mi vida se convirtió en un calendario oculto. Días con Teodoro, días con Fermín. En Cáceres, era la esposa discreta que cocinaba y esperaba a que su marido regresara de la carretera. En Huelva, era la viuda que retomaba un amor antiguo con discreción. Los dos confiaban en mí, los dos me querían. ¿Y yo? Me engañaba pensando que podía llevar eso para siempre. Los meses se fueron acumulando sin que me diera cuenta exacta de cuánto tiempo llevaba con esa vida dividida. Lo que al principio parecía una visita rápida a la familia, se convirtió en un compromiso frecuente, cada vez más difícil de controlar. Conocía de memoria el ritmo de trabajo de Teodoro. Sabía cuántos días pasaba fuera, qué rutas hacía y cuándo volvía. Con base en eso, organizaba mis viajes a Huelva. Siempre usaba la misma excusa. Mi madre no estaba bien, necesitaba cuidados. Y mis hermanos, todos con hijos pequeños o viviendo lejos, no podían quedarse con ella como yo. La excusa parecía creíble, y él nunca me cuestionaba. Confiaba en mí de una manera que hoy me duele recordar. En Huelva las cosas se complicaban cada vez más. Fermín me trataba como si fuera su mujer. Me presentaba como su compañera. Decía que pronto tendríamos nuestra propia casa. Su hija me llamaba tía Nani y se dormía en mi regazo mientras él preparaba la cena. La casa donde vivían era pequeña, pero bien cuidada. Fermín era muy ordenado, cuidadoso, trabajaba mucho y estaba reformando un espacio en el fondo para montar su propio taller. Quería abrir un negocio. Dijo que pensaba en algo en lo que yo también pudiera ayudar, algo que hiciéramos juntos. Yo sonreía, decía que era una buena idea, y por dentro sabía que era imposible. Aún así, seguía alimentando esa ilusión, no solo para él, sino también para mí. Me sentía útil en Huelva, me sentía querida, parte de algo que tenía sentido. En Cáceres, la soledad crecía cada día. Teodoro era un buen hombre, pero siempre estaba cansado. Cuando regresaba de la carretera, quería descansar, dormir, comer y no ser molestado. Las conversaciones se volvieron breves. La rutina se instaló. A veces pasábamos 2 días enteros en la misma casa, sin decir más de 3 frases, el uno al otro. Yo lo respetaba. Hacía lo que se esperaba de una esposa, pero ya no había cariño verdadero. Y aunque sabía que eso no justificaba lo que hacía, era ese vacío el que me hacía volver una y otra vez a Huelva. Con el tiempo comencé a extender mis estancias allí. De 3 días pasaron a 4, luego a 5. Fermín nunca lo encontraba extraño. Al contrario, se mostraba feliz de verme cada vez más involucrada con su hija, con la vida de la casa, con el vecindario. Decía que la gente ya me veía como parte de la familia, y yo dejaba que lo vieran. Nunca corregía a nadie, nunca expliqué nada. Era más fácil así. Para Teodoro, decía que la salud de mi madre empeoraba, que la presencia de los médicos no ayudaba, que solo yo sabía lidiar con ella. Él seguía confiando en mí. Me daba el dinero para los billetes. Preguntaba si necesitaba algo más. Yo decía que no, que todo estaba bajo control, y seguía con la farsa. Lo peor es que, aunque sabía que estaba engañando a 2 hombres al mismo tiempo, no podía parar. Cada vez que pensaba en confesar, me bloqueaba. Imaginaba las reacciones, las preguntas, las heridas, los gritos, los llantos, y desistía. Comencé a organizar mi rutina como si fuera una empresa. Anotaba mentalmente los días exactos para ir y volver. Preparaba las maletas con cuidado. Dejaba notas con excusas preparadas. Memorizaba cada historia que le contaba a uno y a otro, para que nada se me escapara. Cuando estaba en Cáceres, guardaba todos los objetos de Huelva en una bolsa escondida en el fondo del armario. Cuando viajaba a Huelva, escondía el anillo de casada en una bolsita de monedas y usaba solo el anillo sencillo que Fermín me dio en el 2.º año de relación. Un anillo de latón con una piedrita roja. Dijo que era barato, pero lleno de significado. Le agradecí. Dije que era bonito. Lo usé durante años. No solo mentí a los 2. Mis hermanos pensaban que vivía
en Cáceres por necesidad económica, pero que mi vida amorosa estaba resuelta con Fermín. En Cáceres, nadie sabía que tenía alguna conexión con otra ciudad más allá de mi madre. La verdad era un rompecabezas que solo yo podía armar, y eso me dejaba agotada. Un día, ocurrió algo que me hizo ver que todo podía derrumbarse de un momento a otro. Estaba en el mercado en Huelva, comprando verduras para el almuerzo, cuando escuché una voz conocida llamándome. Era una prima lejana de Teodoro, que vivía en Badajoz y había ido a visitar a una tía mayor en Huelva. Cuando me vio, abrió los brazos y vino a hablar conmigo. Apenas pude responder. Tartamudeé. Dije que estaba de paso, que mi madre estaba en el hospital, que volvería pronto. Ella dijo que no se lo contaría a nadie, que respetaba mi privacidad, pero en ese momento entendí que el cerco comenzaba a cerrarse. Era solo cuestión de tiempo, hasta que alguien descubriera. Aún así, seguí con la misma rutina, por miedo, por cobardía, por no saber cómo salir de aquello. Cuando Fermín dijo que estaba ahorrando para comprar una moto, sonreí. Cuando Teodoro dijo que tal vez era hora de tener un hijo, disimulé. Dije que era mejor esperar un poco más. Con cada mentira, mi cuerpo pesaba más, pero mi boca seguía mintiendo, con calma, con firmeza, como si fuera verdad. En esa época no había internet, ni móviles, ni nada de eso. Las personas se informaban por periódico, radio y cartas, y eso de alguna manera me protegía. Sabía que, si alguien descubriera, no sería por casualidad, sería por destino, por un error mío, y por eso comencé a vigilarme aún más. Repetía mentalmente cada historia, cada excusa, revisaba las fechas 1000 veces, evitaba cualquier situación que pudiera poner a los dos en el mismo lugar, aunque fuera sin querer. Pero no era solo eso lo que me preocupaba. Fermín empezó a decir que quería formalizar la relación. No hablaba de matrimonio, pero decía que estaba cansado de esconderse. Quería presentarme formalmente a sus padres, quería planear un viaje con su hija, quería incluirme en los documentos de la casa, y yo inventaba excusas una tras otra. Siempre había algo pendiente, una deuda, un compromiso, un viaje que no podía posponer, y cada vez que él me creía, yo me ponía más tensa, más cerca del final. Y fue en esa época que mi madre empeoró de verdad. Esta vez no era una excusa. Tuvo un problema en los riñones y necesitó ser internada. Pasé días con ella en el hospital. Dormía en una silla de plástico, comía galletas y tomaba café frío. Teodoro quería ir a Huelva para ayudarme, y ahí entré en pánico, porque si él aparecía en esa ciudad, todo estaría acabado. Cuando Teodoro dijo que quería acompañarme a Huelva para ayudarme con mi madre, perdí el suelo. Eso era todo lo que más temía desde el día en que comencé a llevar esa doble vida. Por más que hubiera planeado todo con cuidado, que hubiera cuidado cada detalle, sabía que era imposible ocultar la verdad con los dos en el mismo lugar. No se conocían, pero bastaría con un vecino, una prima, una mirada cruzada en la calle y todo se derrumbaría. Intenté mantener la calma. Le dije a Teodoro que la situación en el hospital era delicada, que el espacio era pequeño, que mi madre no recibía visitas y que yo misma dormía en una silla. Dije que no había dónde quedarse, que era mejor que siguiera trabajando y que cualquier novedad yo le avisaría. Él se quedó en silencio por unos segundos y dijo que lo entendía, pero que, si necesitaba algo, solo tenía que llamarlo. Eso me dio algo de alivio, pero la tensión ya se había instalado dentro de mí. Estuve en Huelva más de 10 días seguidos, algo que nunca había hecho antes. Fermín lo encontró extraño, pero se mostró solidario. Me llevaba comida al hospital, me buscaba al final del día, me ofrecía su habitación para descansar. Su hija me abrazaba como si fuera parte de la casa. Las enfermeras me llamaban por su apellido y yo no lo corregía. Sabía que me estaba hundiendo demasiado, que me estaba sumergiendo en algo sin retorno, pero no podía salir. Con cada gesto de cariño que recibía allí, me sentía más lejos de la vida real que me esperaba en Cáceres. Ya no sabía quién era de verdad, y aún así seguía mintiendo. Una noche en el hospital, mi hermana mayor me llamó al pasillo. Dijo que había oído un rumor extraño en el barrio. Un primo lejano, que trabajaba como conductor en Badajoz, habría visto a Teodoro en la carretera comentando con colegas sobre su esposa, que vivía en Cáceres. Mi hermana estaba confundida. Me preguntó a la cara si tenía otra vida. Lo negué, con firmeza. Dije que era un chisme.
que la gente hablaba demasiado, que mi vida era esa, en Huelva, y que nadie tenía nada que ver con eso. Ella me miró con desconfianza, pero no insistió. Eso me alertó. Estaba corriendo un riesgo real de ser descubierta, no solo por los dos hombres, sino por mi propia familia. Volví a la casa de Fermín después de la visita al hospital esa noche y me quedé horas sentada en el sofá, sin poder dormir. Él notó mi cansancio y sugirió que me quedara a vivir allí por tiempo indefinido, al menos hasta que mi madre mejorara. Dijo que sería bueno para su hija, que ella me necesitaba, que él también me necesitaba. Asentí fingiendo pensarlo y dije que lo consideraría. Por dentro, sabía que no podía aceptarlo, que ya estaba al límite, pero no quería herirlo. No quería perder ese mundo paralelo donde me sentía viva, útil, acogida, y seguí alimentando la mentira. 2 días después, mi madre tuvo una leve mejoría. Todavía estaba débil, pero fuera de peligro inmediato. Eso era la oportunidad para regresar a Cáceres y reorganizar todo antes de que ocurriera algo más grave. Le dije a Fermín que necesitaba resolver pendientes, recoger ropa, traer medicamentos. Él lo encontró justo. Me acompañó hasta la estación de autobuses. Me dio un beso prolongado y me dijo que lo llamara cuando llegara. Prometí que sí, pero ya sabía que no lo haría. Necesitaba tiempo para pensar. Cuando llegué a Cáceres, encontré a Teodoro sentado en el porche, leyendo el periódico. Me miró con una sonrisa cansada y preguntó cómo estaban las cosas. Respondí con frases cortas. Dije que mi madre estaba estable, pero aún necesitaba cuidados. Él asintió y no preguntó más, como siempre. Esa noche cenamos en silencio, dormimos en la misma habitación y por primera vez en mucho tiempo, él tocó mi pierna y dijo que extrañaba cuando hablábamos más, que la vida se había vuelto mecánica, que tal vez era hora de cambiar algo. Al día siguiente me llamó para hablar. Dijo que tenía un plan, que quería mudarse de ciudad, que el trabajo como camionero lo estaba desgastando mucho, que había una vacante para él en una empresa de transporte en Salamanca. Un trabajo fijo, con horario, menos viajes. Dijo que podíamos empezar de nuevo allí, que compraríamos una casa, que yo podría trabajar en un restaurante que un amigo suyo recomendó y que con el tiempo tal vez incluso tendríamos un hijo. Me quedé inmóvil, sin saber qué decir. Eso lo cambiaba todo. Si dejaba la carretera ya no tendría sus viajes como excusa para ir a Huelva. Y si nos mudábamos a otra ciudad, aún más lejos, sería imposible mantener nada con Fermín. Mi castillo de naipes comenzaba a tambalearse. Esa noche inventé un dolor de cabeza. Dije que estaba cansada. Me acosté temprano y me quedé mirando el techo oscuro. Comencé a imaginar 1000 formas de salir de esa situación sin destruir las 2 vidas que yo misma había creado. Ninguna parecía posible. Estaba atrapada, sin salida, y sabía que era solo cuestión de tiempo hasta que todo saliera a la luz. 2 días después, Fermín envió una carta. Decía que su hija preguntaba por mí, que habían hecho un dibujo juntas y que ella quería entregármelo en persona, que él le había dicho que pronto regresaría y que esperaba que eso fuera verdad. Leí la carta a escondidas, la rompí y la tiré, pero el contenido se quedó resonando en mi cabeza por horas. En el trabajo calenté la comida y la dejé quemar. En la ducha olvidé cerrar el agua. Estaba perdiendo el control. El domingo siguiente, Teodoro preparó un almuerzo especial. Dijo que quería celebrar nuestro nuevo comienzo. Puso música en la radio, hizo carne asada, incluso colocó una botella de vino en la mesa. Intenté sonreír, fingir que estaba contenta, pero apenas pude comer. Él lo notó. Dijo que me veía distante, que quería entender qué pasaba. Negué con la cabeza, esquivé la conversación. Una vez más, mentí. El lunes, decidí que necesitaba ir de nuevo a Huelva. Dije que la médica había llamado, que mi madre necesitaba hacer nuevos exámenes. Teodoro pareció cansado, pero aceptó. Me dio dinero, me deseó buen viaje y volvió a la habitación. Tomé el primer autobús y fui con la cabeza llena. Ya no sabía qué diría al llegar. No sabía si podría continuar. Pero fui de todos modos, y lo que me esperaba en Huelva aún no lo imaginaba. Tomé el autobús a Huelva a última hora de la mañana. Llegué a primera hora de la tarde. Hacía calor. No llevé mucho equipaje porque le dije a Teodoro que no estaría más de 3 días. Dije que era solo para acompañar algunos exámenes de mi madre y resolver algunas cosas en el hospital. Él me creyó, como siempre. Me dio dinero para los gastos. Me deseó buen viaje y fue a trabajar. Al llegar a Huelva, fui directa a la casa de Fermín. No pasé por el hospital primero porque sabía que él estaría esperándome. Ya me conocía lo suficiente como para saber el horario de mi llegada. Al bajar en la estación,
Lo vi esperándome. Llevaba un pantalón oscuro, camisa con las mangas remangadas y sostenía la mano de su hija. Me saludó como de costumbre, con un beso en la mejilla, sin exagerar. La niña me abrazó y dijo que quería mostrarme un cuaderno nuevo que le habían regalado. Fui con ellos a casa. En el camino, Fermín comentó que había hecho algunos arreglos en el taller del fondo y que el negocio iba bien. Dijo que planeaba hacer una división en la habitación de su hija para mejorar el espacio. Lo dijo de forma práctica, como quien habla de la factura de la luz. Yo escuchaba, respondía con pocas palabras, intentando mantener la conversación normal. Al llegar a casa, encontré la misma rutina de siempre. Las ollas ya estaban en el fuego, el suelo barrido, el mantel puesto en la mesa. Almorzamos arroz, carne guisada y tomate cortado. La niña me mostró unos dibujos que había hecho y dijo que ahora sabía escribir algunas palabras. Fermín estaba contento de ver que ella se desarrollaba. Era un padre atento, nunca dejaba a la niña de lado. Aunque trabajaba mucho, siempre encontraba tiempo para ella. Después del almuerzo, él fue al taller. Dijo que tenía 2 pedidos atrasados y necesitaba entregarlos esa semana. Fui al hospital al final de la tarde. Mi madre estaba despierta, pero con aspecto más apagado. Dijo que sentía dolores en las piernas, pero que la médica ya le había recetado un nuevo medicamento. Estuve con ella cerca de 1 hora. Le conté sobre los nietos, sobre mis hermanos y sobre una vecina que había sido internada. Ella escuchaba y respondía con calma. Dijo que extrañaba la casa, pero sabía que aún no podía salir. La bañé con ayuda de una enfermera, le peiné el cabello y volví a la casa de Fermín. Esa noche cenamos juntos. Hicimos una sopa de patata y comimos pan. Después de la cena, él se sentó en la sala y me llamó para hablar. Dijo que estaba pensando en formalizar nuestra relación. No habló de matrimonio directamente, pero dejó claro que quería algo estable. Dijo que los vecinos ya preguntaban por qué no me quedaba de una vez, que su hija me veía como alguien de la casa, que quería poner mi nombre en la factura de la luz y hacer una copia de la llave del taller para mí. Lo dijo todo de manera práctica, sin drama, sin romanticismo. Dije que me parecía pronto, que mi madre aún me necesitaba, que todavía tenía responsabilidades en Cáceres. Él escuchó, asintió y dijo que lo entendía, pero que esperaba que eso cambiara pronto. En los días siguientes, mantuve el mismo patrón. Durante el día, iba al hospital, ayudaba a mi madre con los cuidados básicos, hablaba con los médicos, anotaba recomendaciones. Por la noche regresaba a la casa de Fermín. Él cenaba conmigo, me preguntaba por mi madre y contaba cómo había sido su día en el taller. A veces, su hija se dormía en el sofá y él la llevaba a la habitación. Después, nos quedábamos en silencio, viendo televisión o hablando poco. El tercer día recibí una nota de uno de mis hermanos diciendo que la médica quería hablar conmigo. Fui al hospital más temprano, hablé con ella y me dijo que mi madre necesitaba reposo absoluto, pero que no era necesaria una internación prolongada. Dijo que podríamos llevarla a casa a finales de semana. Eso me dio un plazo, un límite claro para terminar esa visita. Le avisé a Fermín que necesitaría regresar a Cáceres al día siguiente. No le gustó. Dijo que era pronto, que debería quedarme al menos hasta que mi madre recibiera el alta. Respondí que era necesario resolver pendientes del trabajo, recoger ropa y organizar pagos. Él aceptó, pero se quedó callado el resto de la noche. Volví a Cáceres en el autobús de la mañana. Durante el viaje pensé en todo lo que estaba ocurriendo. Fermín comenzaba a hacer planes más serios. Ya no me trataba como una visita. Había puesto algunas de mis ropas en el cajón. Su hija preguntaba por mí como si yo viviera en la casa, y yo ya no sabía cómo mantener ese papel por mucho tiempo, sin comprometerme más de lo que ya había hecho. Por otro lado, Teodoro seguía con la idea de mudarse a Salamanca. Quería alquilar una casa más grande y empezar una nueva etapa. Dijo que ya había hablado con un amigo que podía ayudarme a conseguir un trabajo fijo en un restaurante. Quería llevarme a visitar el lugar. Dije que sí, que iría, pero no fijé ninguna fecha. Estaba posponiendo todo con promesas vacías. Una semana después de mi regreso, recibí un telegrama de mi hermano. Decía que nuestra madre había empeorado, que tenía fiebre, dolores fuertes y dificultad para respirar. Avisó que habían llamado a una ambulancia y la habían llevado de nuevo al hospital. Le mostré el papel a Teodoro. Dijo que iría conmigo. Respondí que no era necesario, que la situación era grave, que el ambiente en el hospital era reducido y que era mejor que esperara noticias. Él insistió. Dijo que era la madre de su esposa y que tenía derecho a estar allí. No pude responder de inmediato. Me levanté, fui a la cocina y me quedé parada, mirando el fregadero. Cuando volví, dije que prefería ir sola,
que necesitaba tiempo con mi familia, que sería mejor así. Él me miró por unos segundos y dijo que respetaría mi decisión. Esa misma noche preparé la maleta y me acosté temprano. Al día siguiente tomé el primer autobús de vuelta a Huelva. Pero esta vez, el viaje no era solo una visita. Esta vez, algo estaba ocurriendo que no controlaba. Mi madre estaba grave. Teodoro comenzaba a sospechar. Fermín quería algo fijo, y ya no podía mantener los dos mundos separados como antes. Llegué a Huelva al final de la tarde. Al bajar del autobús fui directa al hospital. Mi hermana me esperaba en la entrada, con rostro cansado. Dijo que nuestra madre estaba consciente, pero debilitada. Entré en la clínica y la encontré acostada, con oxígeno y suero, hablando poco. Me senté al lado de su cama, le tomé la mano y me quedé allí por un buen tiempo sin decir mucho. Mis hermanos iban llegando poco a poco. Había silencio en la sala, solo se escuchaban los sonidos de los equipos y pasos de enfermeros en los pasillos. Cuando terminó la visita, salimos en grupo. Todos decidieron dormir en la casa de nuestro hermano mayor. Yo dije que me quedaría en la casa de Fermín, que era más cerca. Nadie cuestionó nada. Cuando llegué a su casa, ya era casi noche. La niña corrió a abrazarme. Dijo que había dibujado una casa con 3 personas. Ella, Fermín y yo. Mostró el dibujo con orgullo. Lo tomé, lo miré y lo devolví sin comentar. Fermín preparaba la cena. Dijo que estaba contento porque estuviera de vuelta, aunque fuera en una situación difícil. Dijo que podíamos turnarnos en el hospital y que él podía quedarse con la niña para que tuviera tiempo con mi madre. Eso me alivió un poco. Cenamos en silencio. Dormí en el sofá de la sala. Dije que no me sentía bien. Él no insistió. En los días siguientes, dividí mi tiempo entre el hospital y la casa de Fermín. Lavaba ropa, ayudaba con la niña, preparaba el desayuno. Por la noche, iba a ver a mi madre. Ella tuvo una leve mejora el tercer día, pero seguía débil. Mis hermanos se turnaban entre el hospital y en las tareas de casa. Comenzaron a decir que, cuando ella mejorara, sería mejor llevarla a mi casa en Cáceres. Dijeron que conmigo estaría mejor cuidada. Inventé que el apartamento era pequeño, que no tenía estructura. Dijeron que Fermín podía ayudarnos, que solo era cuestión de adaptar el espacio. Disimulé y cambié de tema. Al final de la semana, Fermín comenzó así a hablar sobre el registro civil. Dijo que pensaba en poner mi nombre en el certificado de su hija como responsable secundaria. Alegaba que era importante para situaciones de emergencia. Dijo que eso no significaba matrimonio, solo que me reconocía como una figura importante en la vida de la niña. Respondí que no era el momento, que mi cabeza estaba llena, que no podía decidir nada con mi madre enferma. Él respetó, pero se quedó callado después de eso. El domingo, estábamos sentados en la sala cuando escuché a alguien tocar el portón. La niña corrió a abrir. Volvió diciendo que era una mujer preguntando por mí. Fui hasta la puerta. Era una vecina de mi madre, dueña de una pequeña tienda cerca de la casa donde crecí. Dijo que estaba pasando por ahí y decidió visitarme. Preguntó cómo estaba mi madre. Pregunté dónde estaba quedándome. Dije que estaba en casa de amigos. Ella miró hacia adentro, vio a Fermín y a la niña sentados y no dijo nada más. Se fue rápido. Pero en el fondo sabía que ese encuentro podía extenderse. Esa misma noche, recibí una llamada en la casa de Fermín. Era uno de los empleados del restaurante donde trabajaba en Cáceres. Dijo que Teodoro había ido hasta allí buscando por mí. Preguntó si estaba bien. Dijo que él parecía nervioso. Dije que sí, que todo estaba bien, que avisaría cuando volviera. Colgué y me quedé parada. Sabía que algo había cambiado. Teodoro nunca había ido a mi trabajo antes. Eso era una señal clara de que estaba sospechando. Al día siguiente fui al hospital. Mi madre estaba más débil que antes. Dormía mucho, apenas comía. La médica dijo que el cuadro era estable, pero que el estado general era frágil por la edad. Salí de allí con la cabeza pesada. Fui directa al centro de la ciudad. Necesitaba pensar, caminar, estar lejos de la casa de Fermín. Me senté en un banco en la plaza principal. Me quedé observando a las personas pasando por. Recordé cuando era joven y pasaba por allí para ir al mercado con mi madre. En esa época, todo parecía más sencillo. Volver a la ciudad solo me recordaba cuánto se habían complicado las cosas por mi culpa. El martes, Teodoro me llamó. Atendí con el corazón acelerado. Preguntó cómo estaba mi madre. Dijo que estaba preocupado, que sentía que yo estaba diferente. Preguntó si había pasado algo. Respondí que era solo el cansancio,
que la enfermedad de mi madre estaba afectando a todos, que tan pronto como pudiera posible, volvería. Él no insistió, pero su voz parecía fría, corta. Colgó sin decir que me quería, como hacía antes. El jueves, Fermín dijo que estaba pensando en hacer una pequeña fiesta el domingo para celebrar el cumpleaños de su hija. Invitaría a pocos amigos, vecinos cercanos, compañeros de la escuela. Dijo que quería que yo organizara la parte de la comida. Dije que no sabía si podría, por la situación de mi madre. Él dijo que estaba bien, que lo haría a su manera, pero que quería que estuviera presente. Prometí que lo intentaría. El viernes, mi hermana mayor me llamó para hablar. Dijo que había escuchado una historia extraña, que una vecina había comentado que yo estaba viviendo con un hombre en otro barrio. Quería saber si era verdad. Lo negué. Dije que estaba quedándome en la casa de una amiga de la familia y que debían estar confundiéndose. Ella no pareció convencida. Dijo que ya habían comenzado a les hablar cosas y que necesitaba tener cuidado. Ese mismo día recibí otra llamada del restaurante de Cáceres. El dueño dijo que Teodoro volvió allí, esta vez acompañado de un amigo. Estaba irritado, preguntando por mí, queriendo saber dónde vivía. Dijo que estaba extraño, que parecía agitado. Agradecí la llamada, colgué y me senté en el sofá de la casa de Fermín. La niña me llamó para ver un juguete nuevo. Dije que ya iba, pero seguí sentada, pensando que tal vez no había más como postergar lo que estaba a punto de suceder. El sábado por la mañana, desperté más temprano de lo normal. No había dormido bien. La noticia de que Teodoro había vuelto a mi trabajo y que estaba buscando por mí me puso en alerta. Eso era una señal clara de que la situación estaba saliendo de mi control. Él nunca fue desconfiado, nunca mostró celos ni desconfianza en todos los años que estuvimos juntos. Siempre confió en mí sin cuestionar. Que fuera al restaurante 2 veces ya era más que una advertencia. Estaba buscando respuestas y si decidiera ir más allá y viniera a Huelva, todo se derrumbaría. Fui al hospital a ver a mi madre. Estaba despierta, pero más débil que los días anteriores. Hablaba poco, dormía mucho. Una enfermera me llamó al pasillo y dijo que estaban considerando llevarla a casa con oxígeno y cuidados paliativos. Eso me hizo entender que el cuadro era más serio de lo que todos decían. Pasé el resto de la mañana con ella. La bañé con ayuda del auxiliar, cambié las sábanas y dejé la comida de la tarde preparada. Cuando regresé a la casa de Fermín, lo encontré en el patio, limpiando herramientas. Su hija me llamó para adentro y dijo que quería ayuda con un pastel de cumpleaños imaginario. Dije que la ayudaría después. Fui al baño y me lavé la cara. Miré al espejo y vi las ojeras, la piel cansada, el cabello recogido sin cuidado. Eso era el reflejo de los años de mentira que yo misma había creado. Volví a la sala y me senté en el sofá. Fermín entró y dijo que al día siguiente haría la fiesta de su hija. Habló que ya había comprado refrescos, bocadillos, globos y un pequeño regalo. Me pidió ayuda para inflar los globos esa noche. Asentí. Durante la cena volvió a hablar de la idea de formalizar nuestra convivencia. Dijo que no era justo para la niña mantener las cosas así, que ella me consideraba parte de la casa y que eso necesitaba una base concreta. Respondí que la situación de mi madre no me dejaba pensar en nada ahora, que después hablaríamos. No insistió. Más tarde, cuando fui a buscar toallas en el armario, encontré una caja con documentos. Sin querer, vi una declaración de dirección donde él ya había escrito mi nombre como residente. Eso me puso nerviosa. Estaba yendo demasiado lejos. No había autorizado nada. Volví a la sala, inflé los globos, los puse en una bolsa y me fui a dormir temprano. Inventé un dolor en la espalda. El domingo, la fiesta tuvo lugar en el patio de la casa. Llegaron vecinos con hijos, compañeros de escuela de la niña, 2 hermanos de Fermín con sus esposas. Todos me trataban como si fuera de la familia. Me preguntaban cómo estaban las cosas en el hospital, si ya había conseguido días libres para descansar más días. Respondía con frases cortas, fingiendo tranquilidad. La hija de Fermín corrió por todos lados, reía, jugaba, comía pastel y decía a todos que yo era la persona que vivía con ellos. Sonreí y cambié de tema. Al final de la tarde, ayudé a guardar los platos y limpiar el patio. Después de que todos se fueron, me senté en la cocina con Fermín. Él sirvió un vaso de zumo y me entregó un sobre. Dentro había una copia del contrato de alquiler de la casa, donde había incluido mi nombre como
compañera. Dijo que aún no lo había llevado al registro, pero que lo haría la próxima semana. Dijo que no tenía prisa, pero que quería que supiera que lo tomaba en serio. No respondí, solo dije que necesitaba dormir. El lunes recibí una llamada de un número desconocido. Era el dueño de la mercería donde solía comprar en Cáceres. Dijo que Teodoro había pasado por allí también, preguntando por mí. Dijo que parecía agitado, diferente de lo normal. Agradecí la llamada, colgué el teléfono y me quedé en silencio. Cada persona que me avisaba que Teodoro estaba buscándome, quedaba más claro que no pararía. Era solo cuestión de tiempo hasta que descubriera dónde estaba, o peor, hasta que decidiera venir personalmente. El martes volví al hospital. Mi madre estaba más débil. Dormía casi todo el tiempo. Fui caminando hasta la plaza. Me senté en un banco y traté de pensar en una salida. No había más espacio para mentiras. Fermín quería registrarme como residente de la casa. Teodoro estaba tocando de puerta en puerta. Mi familia ya comenzaba a sospechar que algo estaba mal. No sabía qué hacer. Todo lo que hacía era pensar en posponer el problema un día más. Al final de la tarde, Fermín llegó a casa con su hija y dijo que había comprado entradas para un espectáculo de teatro infantil el sábado. Quería que fuéramos los tres juntos. Dijo que vería si podía. Preguntó si aún planeaba regresar a Cáceres esa semana. Dije que sí, que necesitaba resolver asuntos urgentes, recoger ropa, hacer pagos atrasados. Él solo asintió. El miércoles pasé más tiempo en el hospital. Mi hermana dijo que nuestra tía mayor vendría a visitar. Vivía en otra ciudad y no venía en años. Dijo que era bueno avisar a la familia de afuera. Eso me hizo entender que todos sabían que mi madre no tenía mucho tiempo. Comenzaron a hablar sobre velorio, ropa de entierro, acta de defunción. Escuché, pero no decía nada. Volví a la casa de Fermín. Hice arroz con huevos y me dormí temprano. El jueves, Fermín dijo que compró un marco para poner una foto mía y de su hija. Mostró la foto y dijo que la niña lo había pedido. Era de nosotros tres en el patio de la casa. Yo sonreía, sostenía un vaso de plástico y estaba de pie junto a la niña. Dije que era un bonito recuerdo. Él aceptó y colgó el marco en la sala. Eso me dejó inquieta. Cada vez más cosas a mi alrededor estaban construidas sobre una mentira que podía terminar en cualquier momento. El viernes desperté temprano con ruido de coche en la calle. Miré por la ventana y vi un taxi parar en la esquina. Un hombre bajó. Era Teodoro. Cuando vi a Teodoro bajar del coche, supe que mi tiempo se había acabado. Llevaba una maleta pequeña en la mano. Vestía la misma camisa que siempre elegía cuando quería causar buena impresión y miraba de un lado a otro como si buscara alguna referencia. Mi primera reacción fue apartarme de la ventana. Caminé hasta el pasillo, respiré hondo e intenté pensar en una salida, pero nada tenía sentido. Estaba dentro de la casa de otro hombre. Su hija jugaba en la habitación. Fermín estaba en el patio y mi marido estaba parado en la esquina. Fui a la cocina y fingí que iba a preparar café. Fermín entró y me dijo que iba a salir a comprar algunas maderas que necesitaba para el taller. Respondí que estaba bien. Me dio un beso en la mejilla y salió con la hija. Dijo que volvería en una hora. Cuando el portón se cerró, fui al cuarto. Tomé mi bolsa y me calcé los zapatos. Salí por la puerta trasera y caminé rápido hasta el final de la calle. Crucé una travesía, bajé por una callejuela y di una vuelta por el bloque. Sabía que Teodoro no conocía ese barrio, así que imaginé que aún estaría intentando orientarse. Cuando llegué cerca de la esquina, lo vi apoyado en un poste, mirando el teléfono. Caminé hacia él y fingí sorpresa. Él sonrió y dijo que por fin me había encontrado. Pregunté qué estaba haciendo ahí. Dijo que estaba preocupado, que nadie en Cáceres sabía dónde estaba, que había intentado llamar, pero no contestaba. Respondí que mi madre estaba muy enferma y que los últimos días habían sido difíciles. Dijo que lo entendía, pero que necesitaba verme, que sentía que algo estaba mal. Preguntó si estaba hospedada en casa de mi hermana. Dije que sí. Pidió que fuéramos juntos hasta ahí. Respondí que no era el mejor momento, que la casa estaba llena, que ella estaba alterada y que lo ideal era encontrarnos más tarde, en otro lugar. Dijo que había reservado una habitación en una pensión en el centro de la ciudad. Me pidió que lo acompañara hasta allí. Dijo que solo quería hablar. Acepté. Caminamos hasta la avenida principal. Tomamos un taxi y fuimos al lugar. Durante el trayecto, hablaba poco.
Solo repetía que estaba cansado de no entender qué pasaba, que yo estaba diferente, que quería escuchar de mí si algo estaba mal. No respondía. Miraba por la ventana, contaba los segundos, pensaba en todo lo que podía salir mal si él regresaba al barrio y encontraba a Fermín o a alguien que nos conociera. Llegamos a la pensión, subimos a la habitación, dejó la maleta al lado de la cama, se quitó los zapatos y se sentó. Me miró por unos segundos y dijo que quería saber la verdad. Preguntó si había otro hombre. Lo negué. Dije que solo estaba abrumada por la enfermedad de mi madre, que la rutina me agotaba, que no tenía tiempo para nada más. Él se quedó en silencio. Dijo que me creía, pero que no entendía por qué me había alejado tanto. Dijo que se sentía inútil, como si ya no formara parte de mi vida. Respondí que eso era pasajero, que todo mejoraría cuando la situación de mi madre se resolviera. No insistió. Dijo que se quedaría en la ciudad unos días, que quería acompañarme al hospital. Dijo que no haría preguntas, solo quería estar presente. Salí de la pensión diciendo que necesitaba ver a mi hermana. Dije que combinaría con él para encontrarnos en el hospital más tarde. Cuando volví a la casa de Fermín, él ya estaba en el patio, cortando. La hija me abrazó y preguntó si había visto lo que dibujó. Fingí atención, miré el papel y dije que estaba bonito. Fermín me preguntó dónde había ido. Dije que fui a buscar unos documentos a casa de mi madre. No sospechó. Volvimos a la rutina. Por la tarde fui al hospital con alguna excusa. Combiné con Teodoro de encontrarlo en la recepción. Cuando llegó, lo llevé al cuarto de mi madre. Se quedó callado, respetuoso. Saludó a mis hermanos con cortesía. Dijo que estaba ahí para apoyar. Ellos agradecieron. Nadie comentó nada sobre mi paradero los días anteriores. La visita fue corta. Después de salir, sugirió que fuéramos a cenar juntos. Rechacé, diciendo que necesitaba volver para ayudar a mi hermana con los medicamentos de mi madre. Él solo asintió. Al día siguiente, Fermín preguntó si quería ir con él a dejar a la niña en la escuela. Rechacé. Dije que necesitaba ir al hospital antes. Me dejó en la puerta y dijo que me buscaría al final del día. Acepté, pero fui directo a la pensión donde estaba Teodoro. Pasé la mañana con él, fingiendo que todo estaba normal. Hablamos del futuro, de la posible mudanza a Salamanca, de su trabajo. Respondía con frases hechas, siempre desviando las preguntas más directas. Ese día, Teodoro me entregó un sobre con documentos de la mudanza. Dijo que la empresa ya había liberado el traslado y que solo faltaba mi confirmación. Pedí más tiempo. Dije que no podía tomar decisiones mientras mi madre estuviera en ese estado. Él entendió. Dijo que esperaría. Pero, en el fondo sabía que estaba perdiendo la paciencia. Su mirada no era la misma. Comenzaba a darse cuenta de que algo estaba mal. Volví a la casa de Fermín al final de la tarde. Ayudé a la niña con sus tareas. Preparé arroz con zanahoria y huevos para la cena. Cuando Fermín se sentó a la mesa, me miró con una expresión diferente distinta. Preguntó si estaba bien. Respondí que sí. Dijo que parecía distante, como si escondiera algo. Lo negué. Dije que era solo el cansancio. Se quedó en silencio. Esa fue la primera vez que sentí que comenzaba a sospechar. A la mañana siguiente fui al hospital. Mi hermana me llamó al pasillo. Dijo que sabía que Teodoro estaba en la ciudad. Preguntó por qué no lo había contado. Respondí que vino de sorpresa, que yo misma fui tomada por sorpresa. Ella solo dijo que todo le parecía extraño, que necesitaba resolver mi vida antes de que fuera tarde. Volví a la pensión al final de la tarde. Encontré a Teodoro sentado en la recepción, hablando con la recepcionista. Ella me miró con curiosidad. Sentí que ya sabía más de lo que debía. Subí con él a la habitación. Dijo que al día siguiente quería acompañarme de nuevo al hospital. Acepté, pero en el fondo sabía que algo estaba por ocurrir. A la mañana siguiente, Teodoro me encontró en la entrada del hospital. Vestía una camisa clara y llevaba una bolsa de frutas que había comprado en el camino. Dijo que era para mi madre. Subimos juntos al cuarto. Mis hermanos estaban allí, hablando bajo. Saludaron a Teodoro con cortesía. Nadie hizo preguntas. Él se acercó a la cama, dijo algunas palabras respetuosas. Preguntó si ella necesitaba algo. Mi madre asintió lentamente. Teodoro se sentó junto a ella por unos minutos. No habló mucho, solo estuvo ahí, con atención. Cuando salimos del cuarto, dijo que quería hablar conmigo a solas. Bajamos a la cafetería del hospital. Nos sentamos en una mesa apartada. Me miró a los ojos y dijo con calma que estaba cansado de ser dejado de lado, que me conocía de tantos años y que algo estaba mal, que no creía más en las excusas que daba, que no tenía sentido que desapareciera por semanas, apagara el teléfono, evitara preguntas. Me pidió sinceridad. Dijo que no quería pelear, que solo quería saber qué pasaba. Me quedé en silencio.
Dije que era solo el cansancio, la enfermedad de mi madre, la acumulación de preocupaciones. No me creyó. Dijo que mi hermana lo había hablado en el pasillo y dijo que yo estaba extraña. Preguntó si había otro hombre. Preguntado si estaba con alguien aquí. Lo negué. Dije que era solo confusión en su cabeza. Después del almuerzo, él se fue a la pensión y yo volví a la casa de Fermín. Cuando llegué, él ya estaba en casa. La niña jugaba en el patio. Estaba con las herramientas. Me saludó normalmente. Preguntado cómo estaba mi madre, dijo que pensó en pasar por el hospital con la niña, pero no sabía si podía. Dije que no era necesario, que ella estaba cansada. Cambiamos de tema. Más tarde dijo que había conseguido un nuevo cliente, que haría un armario a medida y quería que lo ayudara a organizar las medidas. Dijo que confiaba en mi buen criterio. Acepté. Al final de la tarde, ayudé a preparar la cena. Cocimos pasta con salsa de tomate y carne picada. Nos sentamos los tres a comer. La niña contó que la profesora alabó el dibujo que hizo de nuestra casa. Dijo que quería dibujar una nueva con todos en el parque. Fingí que me pareció bonito. Después de que ella se acostó, Fermín se sentó en el sofá y me llamó para hablar. Dijo que quería saber si estaba escondiendo algo, que mi comportamiento había cambiado, que estaba distante, diferente. Respondí que era el estrés por la situación de mi madre, que solo era eso. Dijo que me creía, pero que algo parecía estar mal. A la mañana siguiente fui de nuevo al hospital. Mi madre estaba más débil, dormía casi todo el tiempo. La médica me llamó y dijo que era mejor preparar a la familia. El cuadro era irreversible. El equipo médico mantendría los cuidados, pero no había mucho más que hacer. Avisamos a mis hermanos. Todos comenzaron a organizarse para pasar más tiempo junto a ella. Teodoro apareció al final de la tarde. Trajo un ramo de flores. Dijo que quería estar un rato con su suegra. Estuvo con ella casi una hora. Luego me llamó para caminar hasta la plaza. Fuimos a pie, en silencio. Nos sentamos en un banco de madera. Me miró con firmeza y dijo que sabía que estaba mintiendo, que no tenía pruebas, pero que lo sentía, que mi manera de hablar, de evitar sus ojos, de responder sus preguntas, todo era diferente. Dijo que, si había otro hombre, podía decirlo, que no gritaría, que solo quería saber la verdad. Me quedé en silencio. Dije que se estaba precipitando, que no había nadie, que solo estaba agotada. Él negó con la cabeza, incrédulo. Dijo que se sentía solo incluso estando a mi lado, que no reconocía más a la mujer con la que se había casado. Volví a la casa de Fermín a principios de la noche. Él estaba acostado en el sofá con la niña. Veían dibujos animados. Cuando me vio, preguntó si quería cenar. Dijo que ya había dejado arroz preparado. Respondí que no tenía hambre. Me senté en la mesa de la cocina, mirando los vasos secos en el escurridor. Él se acercó, se sentó frente a mí y dijo que necesitaba preguntar algo. Preguntó si estaba involucrada con alguien de fuera, si había retomado con algún exnovio, si había alguien del pasado volviendo a mi vida. Me quedé callada por unos segundos y lo negué. Dije que estaba imaginando cosas, que no había nadie. Al día siguiente, Teodoro apareció temprano en el hospital. Estuvo todo el tiempo en el cuarto de mi madre. Ayudó con el almuerzo, habló con mis hermanos, habló con los médicos. Fermín, por otro lado, comenzó a mostrar impaciencia. Envió un mensaje diciendo que necesitaba hablar, que algo no encajaba, que quería saber si realmente estaba yendo al hospital todos los días. Comencé a darme cuenta de que los dos se acercaban a la verdad por caminos distintos y que yo estaba quedándome sin salida. El viernes, mi madre empeoró. Los médicos dijeron que no resistiría mucho más tiempo. Reunimos a la familia. Nos quedamos todos alrededor de la cama. Cada uno decía pocas palabras. Teodoro me tomaba de la mano. Mi hermana lloraba. Fermín me llamó. Preguntó si podía pasar por el hospital. Dijo que quería verme. Respondí que no era el momento. Insistió. Dijo que se quedaría en el pasillo. Dije que no. Colgó. Al final del día volví a casa. Necesitaba descansar. Fermín estaba sentado en la sala. La niña dormía en la habitación. Me miró con firmeza y preguntó si quería seguir ahí o si ya había decidido irme de una vez. Dije que no era momento para ese tipo de charla. Se levantó y dijo que no seguiría siendo engañado, que sabía que había alguien, que solo necesitaba que dijera la verdad. El sábado por la mañana, mi madre falleció. La noticia de la muerte de mi madre se extendió rápido por la ciudad. Las vecinas comenzaron a llegar temprano
trayendo galletas, café. Algunas trajeron sillas de sus casas. El velatorio se organizó para esa misma tarde, en el salón parroquial cerca de la iglesia. Ayudé a organizarlo todo con mis hermanos. Cada uno se encargó de una tarea. Teodoro se encargó de traer flores. Mi hermano mayor se ocupó de los documentos. Yo me quedé en el salón, encargándome de la ropa y atendiendo a las personas que llegaban. No podía quedarme quieta ni un momento. Sentía que, si me paraba, alguien notaría que no estaba ahí solo como hija en duelo. Mis pensamientos estaban enredados. Intenté concentrarme en quienes llegaban, en los nombres que me saludaban, en las preguntas que hacían. Muchas me miraban a los ojos con una especie de pena que no entendía del todo si era por la pérdida de mi madre o por otra cosa. Las noticias en esa ciudad se propagaban sin mucho esfuerzo. Sabía que la gente hablaba. A mitad de la tarde Fermín apareció en el salón. Vestía un traje oscuro, camisa blanca y llevaba a su hija de la mano. No dijo nada. Solo me saludó con un leve gesto y fue hasta el féretro. Se quedó allí unos minutos. Luego llevó a la niña a una silla en un rincón y se quedó parado, observando todo. Teodoro estaba al otro lado de la sala, hablando con mi hermano. Cuando los vi a los dos en el mismo lugar, mi cuerpo se tensó. Imaginé 1000 posibilidades en mi cabeza y en todas terminaban mal. Me mantuve lo más lejos posible. No dejé que ninguno se acercara mucho a mí al mismo tiempo, pero la tensión era evidente. Mis hermanos lo notaron. Una de mis hermanas me llevó a un rincón y preguntó quién era el hombre con la niña pequeña. Dije que era un amigo de la familia. No respondió nada, pero me miró de una forma que me incomodó. Me puse aún más nerviosa. Lo único que me importaba en ese momento era impedir que los dos hablaran. Si eso ocurría, no habría nada más que pudiera hacer. Al final de la tarde, cuando llegó el cura para la oración, todos se reunieron en el centro del salón. Las personas formaron un círculo alrededor del féretro. Teodoro y Fermín quedaron casi frente a frente. Yo me puse entre ellos, como quien intenta mantener dos mundos separados. Durante la oración, los miré a ambos, cada uno sosteniendo las manos de las personas a su lado. Fermín estaba serio, Teodoro con la mirada perdida. La niña estaba en el brazo de su tía. Ya no podía pensar en nada más. Solo deseaba que ese velatorio terminara pronto. Después de la ceremonia, mi hermano mayor dijo que llevaría el cuerpo al cementerio con los de la funeraria de. Pidió que lo acompañara. Teodoro insistió en ir conmigo. Fermín se quedó en el salón con su hija, pero no se fue. Me sentí dividida, pero acepté la compañía de Teodoro. Subimos al coche de adelante. Durante el trayecto, estuvo en silencio. Me miró solo una vez y dijo que había notado la presencia del otro hombre. Preguntó quién era. Respondí que era solo un conocido de la familia. No dijo nada más. En el cementerio todo fue rápido. El entierro fue sencillo. Teodoro estuvo a mi lado todo el tiempo. Después del sepelio, volvimos a casa de mi hermana, donde prepararían un café para los familiares más cercanos. Fermín no fue. Envió un mensaje diciendo que necesitaba cuidar de su hija, que estaba cansada. No respondí. Me senté en la cocina, con un plato de galletas delante y la cabeza en otro lugar. Teodoro vino hacia mí y dijo que necesitaba hablar, que ahora que todo había pasado, quería respuestas. Esperé hasta que la mayoría de las personas se fueran. Entré en una de las habitaciones, me senté en la cama y le pedí que entrara. Cerré la puerta. Él se quedó de pie, apoyado en la pared. Volvió a preguntar quién era el hombre que estuvo en el velatorio. Dijo que ya lo había visto antes, en la calle, cerca del hospital. Preguntado si estaba involucrado con él. Me quedé en silencio. Después de unos segundos, respondí que sí, que lo conocía desde hacía años, que vivía con él cuando estaba en Huelva, que la niña era su hija. Teodoro no gritó, no armó un escándalo, solo se quedó parado. Me miró como si no pudiera creerlo. Dijo que no sabía qué pensar, que todo lo que creía sobre mí se había desmoronado en pocos segundos. Preguntado desde hacía cuánto tiempo ocurría eso, respondí que hacía años. Dijo que no quería escuchar más. Abrió la puerta y salió. No me llamó de nada. No dijo ninguna palabra ofensiva. Solo salió. Nunca vi a alguien tan decepcionado. Me quedé en la habitación por más de una hora. Mis hermanos tocaron la puerta preguntando si estaba bien. Dije que sí. Salí y fui a la cocina. Esté un rato ahí, intentando parecer normal, pero sabía que nada era normal ya más. No después de ese día. Más tarde fui a la casa de Fermín. Estaba sentado en la sala. La niña dormía. Preguntado cómo fue el velatorio, dije que fue como se esperaba. Preguntado si estaba escondiendo algo más, dijo que una vecina comentó sobre el hombre que estuvo en el salón,
que lo vio conmigo en el cementerio, que le parecía extraño. Me senté en una silla en la cocina y dije la verdad. Dije que era mi esposo, que vivía en Cáceres, que durante todos esos años mantuve las dos vidas separadas. Se quedó en silencio por un rato. Luego se levantó y dijo que necesitaba salir. Dijo que no quería escuchar nada más esa noche, que al día siguiente resolveríamos. Tomó la llave del coche y salió. Me quedé ahí, sola. La niña dormía en la habitación. El silencio de la casa parecía más grande de lo normal. Me quedé sentada, sin saber qué hacer. Sabía que había destruido todo, que las dos vidas que llevé por tantos años se habían acabado en pocas horas. Me quedé sentada en esa silla de la cocina por más de una hora, sin saber si Fermín regresaría o no. Su hija dormía en la habitación, y lo único que se escuchaba era el tic-tac del reloj de pared. Me levanté un par de veces, caminé de un lado a otro, pero no había nada que hacer. La verdad ya estaba dicha, y no había forma de retractarse. No había argumento, ni justificación, ni excusa que borrara lo que había ocultado durante tantos años. Sabía que en algún momento los dos mundos chocarían, y ahora que eso había pasado, solo quedaba esperar las consecuencias. Fermín regresó al día siguiente, pasadas las 9 de la mañana. Llevaba la misma ropa de la noche anterior, ojos rojos y expresión de cansancio. No me saludó, solo entró, dejó las llaves en el mueble de la sala y fue al cuarto de su hija. La despertó con cuidado, le dio los buenos días y la llevó a la cocina. Preparó leche con pan, cortó fruta y no me dijo nada durante todo ese tiempo. Intenté iniciar una conversación. Pregunté si había dormido fuera. Respondió con un sí seco y siguió ocupándose. La niña me dio los buenos días, como siempre. Me senté en una silla en la sala y me quedé allí, esperando que él dijera algo. Cuando la niña terminó de comer, él la llevó al cuarto, la ayudó a cambiarse y dijo que la llevaría a la escuela. Antes de salir, me miró y dijo que, cuando regresara, quería hablar a solas. Tomó las llaves de nuevo y salió. Me quedé sola en esa casa, pero por primera vez me sentí como una extraña allí dentro. Miré a mi alrededor y percibí que todo lo que había allí, cada mueble, cada objeto, cada detalle de la rutina, había sido construido sobre una mentira. Era yo quien había alimentado esa imagen de mujer compañera, presente, confiable, y ahora nada tenía sentido. Comencé a recoger mis cosas, tomé la ropa que estaba en el armario, los pocos objetos personales, y los puse en una bolsa. No tenía a dónde ir. Volver a casa de mi hermana era una opción, pero sabía que, después de la revelación, nadie en mi familia me miraría igual. Me quedé sentado por más de una hora, mirando la puerta. Fermín regresó a las 11. Entró, dejó las llaves en la mesa y se sentó en el sofá. Me llamó con un gesto. Me senté en el sillón de enfrente. Habló sin subir el tono. Dijo que no esperaba eso de mí, que nunca sospechó, que creía que nuestra relación estaba basada en la confianza y el respeto. Dijo que no quería detalles, que no necesitaba saber desde hace cuánto tiempo existía eso, qué tipo de historias inventaba para ambos lados. Solo dijo que estaba decepcionado, que no quería que estuviera más en su casa, que tenía hasta el final del día para irme. No gritó, no azotó la puerta, no insultó, pero el tono fue más claro que cualquier discusión. Dijo que no me impediría ver a su hija si ella lo pedía, pero que, por decisión suya, no quería que tuviera más contacto con ellas, que me respetaba como persona pero no como compañera, que cada día que pasó a mi lado ahora parecía falso y que era mejor que no intentara justificar nada. Me levanté del sillón y dije que entendí, que no tenía nada que decir. Él asintió y dijo que era tarde para cualquier cosa. Volví al cuarto, tomé la bolsa y fui hacia la puerta. Él siguió sentado en el sofá, sin mirarme. Abrí el portón, salí y caminé hasta el final de la calle. Me senté en un banco de la plaza y me quedé allí por un rato, con la bolsa en el regazo. No lloré, no hablé con nadie. Solo me quedé sentado, mirando a las personas pasar, los coches aparcados, los niños jugando al otro lado de la acera. Cuando anocheció, llamé a mi hermana y pedí dormir allí. Dijo que sí, pero el tono de su voz era diferente. Ya sabía todo. Al llegar a su casa me dieron un cuarto en el fondo. No hicieron muchas preguntas. Me dejaron en paz. Me quedé allí por 3 días. En ese periodo, Teodoro me envió 2 mensajes cortos. El primero diciendo que regresaría a Cáceres y que resolviera mi vida. El segundo, 2 días después, diciendo que ya había entregado los papeles del divorcio en el registro. Dijo que recibiría la notificación por correo. Dijo que no quería hablar
que no necesitaba más explicaciones. Después de que regresó, nunca más tuve contacto con él. El número cambió, la dirección también. Supe por una conocida en Cáceres que pidió un traslado definitivo a Salamanca, la misma ciudad a la que quería ir conmigo. Pero fue solo, preguntado si estaba bien. Ella dijo que sí, pero que no hablaba más sobre mí, que no quería escuchar mi nombre. Me quedé en la casa de mi madre por casi 2 meses. Mis hermanos comenzaron a evitarme. Decían que era por el dolor de la pérdida de nuestra madre, pero sabía que no era solo eso. Un día, un primo comentó durante un almuerzo que la ciudad entera hablaba de mí, que todos sabían la historia. Dijo que la gente no entendía cómo logré esconder eso tanto tiempo. Fingí que no escuché. Seguí comiendo. Más tarde recogí mis cosas y dije que me iría. Fui a vivir a un cuarto alquilado en el barrio vecino. Un lugar pequeño, sin ventana, con una cama estrecha y una cocina vieja. Conseguí trabajo en una panadería como ayudante. Ganaba poco, pero suficiente para pagar el alquiler y comprar comida. Los primeros meses caminaba con miedo de encontrar a alguien conocido en la calle. Después, eso pasó. La gente dejó de hablar. O tal vez seguían, pero ya no lo escuchaba. Pasé los primeros meses en ese cuarto en silencio. Trabajaba de mañana a noche en la panadería y al regresar comía algo y me dormía temprano. Evitaba hablar con los vecinos. No contestaba llamadas de números desconocidos. No respondía mensajes de parientes. Había perdido todo lo que era estable. Y, en el fondo, sabía que eso era resultado de las decisiones que yo misma tomé. No podía culpar a nadie. Teodoro siguió su vida. Fermín hizo lo mismo. Su hija probablemente creció sin entender por qué nunca más aparecí. Y mis hermanos solo mantuvieron la distancia. Cada uno a su manera decidió que era mejor. Un día, pasando por la plaza donde tantas veces me senté de joven, encontré a la hermana de Fermín. Estaba con las compras en la mano y me reconoció. Me saludó con un gesto seco. Preguntado si vivía cerca ahí, dije que sí. Preguntó si estaba bien. Respondí que vivía como podía. Ella solo asintió y siguió. Eso confirmó lo que imaginaba. Toda su familia sabía, y ninguno quería más acercamiento. Seguí trabajando en la panadería. La dueña era una mujer de unos 50 y pocos años. Dura, directa, pero justa. No hacía preguntas. Solo quería que llegara a tiempo, cumpliera mis tareas y no causara problemas. Lo hice con precisión. Aprendí a tratar con los clientes, a manejar la caja, a empaquetar los panes y a limpiar el suelo sin quejarme. Por un tiempo, esa rutina me mantuvo ocupada. No pensaba en nada más. No planificaba nada. Solo seguía. Después de 6 meses, recibí la notificación del registro informando que el proceso de divorcio había concluido. Firmé los papeles sin protestar. Entregué el sobre en la oficina local y nunca más supe nada de Teodoro. Por terceros, supe que se había casado de nuevo, que vivía en Salamanca y había abierto un pequeño negocio de transporte. Me quedé en silencio. No tenía nada que decir. Era justo que empezara de nuevo. De Fermín solo supe que seguía viviendo en la misma casa, trabajando en el taller y criando a su hija. Una vecina comentó que había cerrado el patio trasero, construido una nueva entrada y reformado la habitación donde dormía. No supe de nuevas compañeras, pero tampoco pregunté. Evité pasar por esa calle. Prefería evitar situaciones que me recordaran lo que yo misma destruí. Con el tiempo, los recuerdos se volviéndose menos claros. Algunas personas dejaron de reconocerme. Otras aún miraban de reojo cuando pasaba, pero nadie decía nada. Y en la práctica, eso era mejor que acusaciones directas. Aprendí a vivir con poco. Alquilé un cuarto un poco más grande, donde cabía una mesa pequeña y una televisión usada. Comencé a cocinar mis comidas con más calma. Compré 2 platos, 2 vasos y una olla. Era suficiente. No recibía visitas. No esperaba nada de nadie. Nunca intenté buscar a ninguno de los dos. No envié mensajes. No toqué ninguna puerta. No intenté explicarme. Lo que había para decir ya se había dicho. Y todo lo que dijera después sonaría como una justificación débil. Traicioné la confianza de 2 hombres al mismo tiempo, durante años. No importa si el motivo fue soledad, miedo o cobardía. La consecuencia llegó, y con ella, el alejamiento de todos. Un día reencontré a una antigua compañera de la tienda de telas donde trabajé en mis primeros años fuera de casa. Me reconoció, se sentó a mi lado en el banco de la plaza y preguntó cómo estaba la vida. Conté lo básico. Dije que trabajaba en una panadería y vivía sola. Ella dijo que parecía más mayor de mi edad, que parecía cansada. Respondí que el tiempo pesa cuando se lleva mucho guardado dentro. Ella rió, cambió de tema y habló de sus hijas. Estuvimos allí media hora. Luego se fue y volví a casa.
No tuve hijos. No construí una familia. Los únicos lazos que tuve, yo los destruí. No por maldad, pero por falta de valentía para elegir un solo camino. Pensé que podía mantener ambos al mismo tiempo. Pensé que podía con eso. Por un tiempo, funcioné. Pero nadie sostiene una mentira de ese tamaño para siempre. La verdad siempre encuentra una forma de salir. Y cuando aparece, no pregunta si es el momento adecuado. Hoy, con más de 80 años, me despido temprano todos los días. Camino hasta la panadería con calma. Hago el mismo trayecto desde hace años. Saludo a quien pasa. Recibo buenos días de algunas personas. Con otras, es solo silencio. Me acostumbré. No espero perdón de nadie. También no me arrepiento de haber contado. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. De haber dejado crecer la mentira hasta que no cabía en ningún lugar. A veces, pienso en qué habría pasado si hubiera elegido un lado desde el principio. Si hubiera dicho la verdad cuando reencontré a Fermín. Si hubiera sido honesta con Teodoro desde la primera duda. Tal vez el dolor habría sido menor. Tal vez alguno me habría perdonado. Tal vez no, pero el daño sería menor. Podría haber seguido en paz. En cambio, pasé años cuidando de que uno no descubriera al otro. Y cuando lo descubrieron, ya no tenía a nadie. Nunca más volví a tener una relación. No por decisión, sino por conciencia. Porque para confiar en alguien de nuevo, hay que merecerlo. Y yo dejé de merecerlo. Prefiero vivir sola, cuidar de lo que aún puedo, comer en mi rincón, dormir a mi hora, ver la vida pasar con calma. No duele más, pero tampoco alivia. No cuento esta historia esperando nada. No quiero consejos ni juicios. Solo pienso que ocultar la verdad no protege a nadie. Al contrario, destruye todo poco a poco. Y cuando llega el derrumbe, no queda nada entero.